Perfecto. Muy buenas noches a todos, hermanos. Antes de cualquier cosa, cerremos nuestros ojos y vayamos a Dios poniendo esta reunión en sus manos. Amado Padre, gracias, Señor, por la gran bendición y el gran privilegio de ser tus hijos, Señor. Gracias, Padre, por entregarnos y regalarnos a tu Hijo amado, a Jesús, quien es la razón, el motor, la fuente, Dios de nuestra fe. Gracias, Jesús, por morir por nosotros y por dar tu vida hacia nosotros, Señor. Sin ti, hoy no tendríamos la oportunidad, Señor, que hoy tenemos tan grande en esta vida, Señor, de poder vivir con propósito, Señor. Ya no caminamos como errantes, como extranjeros. Somos tus hijos, Dios, somos parte de tu pueblo y como una porción de tu iglesia, Dios, venimos esta noche agradecidos, Padre, por un momento más en el cual nos reunimos como iglesia aprendiendo de ti, Señor. Gracias Dios por lo que usted hace en nuestras vidas, por lo que hace en su iglesia. Gracias Señor por lo que vimos el domingo. Estoy seguro, Dios, que usted se agrada, Dios, con el gesto que en su iglesia, Dios, se construye, Señor, de poder agradarle. Confío plenamente que usted se agrada, Dios, con lo que, con lo que su iglesia ha planeado, Señor. Gracias Dios por cada actividad, por cada plan, por cada proyecto, por cada sueño, por cada serie de enseñanza que usted pone en nuestras vidas, Señor. Iniciamos esta clase sin ninguna palabra más que una oración de corazón, a nombre de todos, en una sola voz, orando y rogando su dirección, agradeciendo por su espíritu y pidiendo que en esta noche, en este tiempo, Señor, podamos aprender más de usted, podamos encontrar las maneras de acercarnos más a usted, Padre. Gracias Dios por ser bueno, gracias por este momento, por esta reunión. Traiga con bien a nuestros hermanos, traiga con bien a nuestra familia, Señor, que puedan llegar con bien a casa, que se puedan conectar este tiempo, Señor. Y gracias Dios por todos los que ya están en la pantalla, con el deseo de Padre grande, Señor, de escucharle a usted. A usted le amamos, a usted le alabamos, y en su nombre, Señor Jesús, oramos, damos gracias y ponemos esta reunión y su iglesia en Iscali en sus manos. Amén. Bien, amén familia, muy buenas noches, bienvenidos a esta reunión de entre semana. Hoy deseo familia que vengas con mucho ánimo, con deseo de aprender. Como bien lo orábamos el domingo, fue increíble, muy animante poder ver todo lo que Dios nos permitió vivir, nos permitió ver, desde ver a los jóvenes servir, desde ver a muchos jóvenes visitarnos. También, hermano, agradecerte, hermano, hermana, tu corazón de donar, de aportar ese aperitivo que la verdad es que Dios multiplicó, era increíble poder ver lo que se había juntado y el ánimo por sobre todo que se sentía. El espíritu es visible cuando tú percibes eso, cuando te llenas, te alegras, cuando te gozas, cuando como que se prende algo, se incendia algo. Ese es el fuego del espíritu que se mueve en la iglesia. Y hoy, hermano, la verdad es que deseo mucho y de corazón que esto no se apague, sino que por el contrario, aprendamos a mantenerlo, aprendamos a seguir construyendo en ese mismo ánimo. No es que nos conformemos, sino por el contrario, que lleguemos a este punto y que vayamos por más. Dios siempre nos lleva a crecer en nuestra fe y por eso es que los domingos nos reunimos para seguir fortaleciéndonos como iglesia. Esta noche, familia, la clase de hoy va a hablar de una disciplina espiritual nuevamente. Pero esta disciplina me anima porque ya quemamos nuestros cartuchos de nuestros principios básicos, la palabra y la meditación y la profundidad de la oración. Son cosas que sabemos hacer los discípulos. Pero las disciplinas espirituales, las otras 10, algunas las hacemos, pero no entendemos la razón. De hecho, muchas de ellas las hacemos porque alguien más nos enseñó a hacerlo sin saber el por qué o el para qué. El día de hoy hablaremos de una tercera disciplina espiritual. Y te pido por favor me acompañes aquí ya a nuestra presentación, animándote a tomar nota, animándote a ir por tu cuaderno, en tu celular, y que juntos podamos aprender de lo que Dios tiene para nosotros esta noche. Las disciplinas espirituales, la tercera de esta serie, recuerda, son 12. El ayuno bíblico. ¿Qué tal, familia? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿Cuándo fue la última vez que viste como una opción ayunar a Dios para encontrar una respuesta? ¿Alguna vez lo hiciste o nunca lo has hecho? En la actualidad, hermanos, hemos renegociado con muchos de nuestras convicciones, con muchos de nuestros hábitos o prácticas espirituales. El ayuno a veces se distorsiona de cierta manera por la influencia que está en nuestro alrededor. Ahorita hablaremos de ello. Pero el ayuno también al paso del tiempo lo dejamos de hacer porque nuestra salud ya no nos lo permite, pensando o creyendo que el ayuno es algo más físico, algo más de la salud que algo espiritual. Por eso es que el ayuno, en toda su profundidad y en todo su poder, es una práctica, una disciplina espiritual.
Hoy hablaremos del ayuno bíblico y en particular en esta ocasión quiero pedirte, hermano, que participemos en el chat. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, si tienes alguna aportación, sé pronto para poder escribirle que la podamos hablar todos juntos para que aprendamos como una familia. Hablaremos del ayuno bíblico. Fíjate cómo lo describe un diccionario bíblico. El ayuno, en pocas palabras, es la abstención de alimentos por un tiempo completo o parcial. En otras palabras, es privarme de comer, es dejar el alimento. La abstención de alimentos en la búsqueda de la presencia de Dios. El ayuno, en un descriptivo o en un sinónimo, en un significado de diccionario, nos dice que es privarme de alimentos para buscar la presencia de Dios. Y muy probablemente el ayuno lo has practicado en algunas cuantas ocasiones de manera genuina, organizada o de manera involuntaria, a veces obligado, porque no desayunaste. De hecho, desayuno se refiere al sin ayuno, es decir, cuando desayunas, rompes un ayuno de 7 o 8 horas, que es la hora que dormiste. El primer alimento se convierte en desayuno, es decir, pruebas tu primer alimento. Como la etimología nos va describiendo ciertas palabras, ¿cierto? Pero va mucho más allá y es importante que en las disciplinas espirituales, familia, entremos en la práctica, el praxis, ¿recuerdas? Praxis en nuestro lenguaje, práctica, los praxis de las disciplinas espirituales. El ayuno es, hermano, una disciplina espiritual. No es un hábito, no es una costumbre, no es una tradición, no es simplemente algo que se inventó alguien, no. El ayuno es una disciplina espiritual. El ayuno fortalece nuestro espíritu. Al ser una disciplina, cuando nosotros lo practicamos, este trae por consecuencia fortaleza, no debilidad, a nuestro espíritu. Ten presente esto, a tu espíritu, no a tu cuerpo, a tu espíritu, no a tu mente, a tu espíritu, no a tus emociones. Fortalece nuestro espíritu. El ayuno es negar mi cuerpo voluntariamente, específicamente a mis necesidades físicas, en particular el alimento físico. El ayuno es negarme o privarme voluntariamente de una necesidad física como lo es el alimento. También el ayuno es dar prioridad a lo espiritual, específicamente practicar el ayuno para consolidar, para fortalecer mi relación con Dios. Sí, es un praxis espiritual porque me ayuda a fortificar, a fortalecer, a consolidar o a crecer una relación con Dios que probablemente tú, hermano, has tenido por muchos años. Para muchos de nosotros llega el tiempo donde nos preguntamos, bueno, ya llevo 10, 20, 30 años en la iglesia, ¿qué sigue? He escuchado muchas cosas, muchas escrituras ya me las sé, cuántas clases, cuántas conferencias, de incluso ya hasta sé lo que va a suceder. Y a veces nuestra fe y nuestra relación como que se merma porque no hay algo nuevo. Esto es un error. Por eso es que esta enseñanza nos ayuda a cambiar y renovar nuestra mente. Hay maneras de poder fortalecer una fe o una relación de ya tiempo. Siempre hay algo más que aprender con Dios. Y por último, el ayuno es buscar un acercamiento a Dios. Es una manera en la cual buscamos estar más cerca de Dios, encontrar su presencia, encontrar una coinonía con Él. Ahora, el ayuno no es solamente dejar de comer. Aunque yo te estoy dando el significado, la etimología de la palabra, el ayuno espiritual y bíblico no es solo dejar de comer, no es solo privarte de alimentos. El ayuno no es una huelga de hambre y esto viene por la connotación social donde hay muchos manifestantes que para conseguir algo se privan de alimento. Hacen un ayuno de alimentos buscando que algún político, que algún presidente, que alguien les dé una respuesta. Nada que ver con esto. No es una huelga de hambre, no es que por rebeldía o por querer llamar la atención dejemos de comer. Espero que esto te ayude. Tampoco, y esto habla mucho de la influencia actual, es una dieta. El ayuno no es una dieta espiritualizada. No es como, ay, voy a ayunar porque cuando ayuno me siento un poco más flaquito, como que me siento menos inflamada, como que el ayuno me ayuda a bajar un poquito de... No, olvídalo, olvídalo. Eso es todo menos un ayuno. Por eso vamos a hablar hoy del ayuno bíblico, la disciplina espiritual. A veces esto lo confundimos de tal manera que lo espiritualizamos. No, hermano, claro que sí, porque yo dejo de comer o dejo de desayunar, de hecho solo tengo un alimento y lo hago por Dios. Pero la realidad es que la motivación es buscando creer que un ayuno espiritualizado, que realmente es un hábito o una decisión de
nutrición, es algo que agrada a Dios, cuando en realidad te estás buscando agradar a ti. Y esto solamente es el inicio. El ayuno no es por motivos egoístas. El ayuno no es para pedir que Dios haga lo que yo quiero. No es como ir al genio de la lámpara diciendo, yo voy a ayunar, Dios, por cierto tiempo para que tú hagas esto que yo necesito o esto que yo quiero. No parte desde una motivación egocentrada. No es desde lo que yo necesito, lo que yo anhelo. Es más, desde lo que Dios tiene para ti. Y en esta clase aprenderemos de ello. El ayuno bíblico se centra en Dios. Es colocar la mirada en Dios. No es pasar hambre, es depender de Él. Y te animo mucho, familia, que podamos aprender esto. El ayuno está centrado en Dios. Me pone mi mirada en Dios y no es que yo me prive de hambre, es que quiero depender más de Él en una u otra situación. En algo complicado, en una prueba, en algún mal momento, yo quiero depender de Dios. Vamos a desarrollar con la enseñanza que hoy tenemos en esta noche para todos nosotros cuál es el fundamento de lo que te acabo de compartir. La primera No. aparición, familia. Por favor, si me ayudan silenciando sus micrófonos, se los agradeceré mucho. La primera aparición de la palabra ayuno está en el Éxodo 34. El personaje central es Moisés. Está en el monte, en la presencia de Dios, a punto de recibir las tablas de la ley. Y Moisés, buscando prepararse para recibir tan relevante encargo que son las tablas del pacto, él ayuna 40 días y 40 noches. No, no ayuna un día, hermano. Ayuna 40 días y 40 noches. Más adelante hablaremos de esto. Solo quiero mencionarte la primera aparición de la palabra ayuno. Ahora, vayamos a las escrituras. En el Pentateuco, en el Levítico, el capítulo 23 nos muestra la aplicación del ayuno, pero tiene una connotación algunos capítulos anteriores en Levítico 16, cuando Aarón está buscando la reconciliación con Dios. Se construye y se consolida por parte de Dios el día del perdón, que es el día de la expiación. En hebreo, e incluso en la actualidad los judíos lo siguen conociendo como el Yom Kippur, que es un solo día de una festividad de las más sagradas e importantes al año, que los judíos se apartan todo un día para deleitarse en la presencia de Dios, ayunan ese día, oran ese día, no trabajan ese día, este día está apartado para Dios. Esa es la connotación histórica de este principio o esta disciplina. Viene de una encomienda y un encargo de Dios hacia su pueblo, del Señor, de Jehová hacia el pueblo escogido. Ahora nos ubicamos al capítulo 23 del versículo 26. El Señor dijo a Moisés, el día 10 del mes séptimo es el día del perdón. Celebrarán una asamblea sagrada en honor al Señor y ayunarán y le presentarán ofrendas puestas al fuego. En ese día no harán ningún tipo de trabajo, porque es el día del perdón, cuando se pide perdón por el pecado de ustedes ante el Señor su Dios. Cualquiera que no ayune ese día será eliminado de su pueblo. Estas son palabras del Señor, de Dios a Moisés. Es un encargo para el pueblo. En tal fecha, en tal momento, este único día, mi pueblo se consagrará a mí. No trabajará, no hará ninguna actividad, porque ese día es cuando el sacerdote entra a la reconciliación, a la expiación de los pecados de todo mi pueblo. Es un día sagrado. Es decir, el ayuno, la práctica de dejar de comer, tiene una connotación desde un principio y un llamado, una encomienda, un mandato bíblico y sagrado. Sí, el ayuno viene de Dios. Pero continúa. Si alguien hace algún trabajo en ese día, repite, yo mismo lo eliminaré de su pueblo. ¿Qué piensas? Es Dios, ¿eh? Por tanto, no harán ustedes ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo, es decir, algo irrompible. El ayuno es algo a consagrar, el ayuno es algo a respetar, el ayuno no es un juego, es algo que yo mismo les estoy pidiendo. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes, donde quiera que habiten. Será para ustedes un sábado completo de reposo. Esta es otra disciplina espiritual que es el descanso, es decir, el Shabbat. Ya te contaré de ello, no te preocupes, no nos vamos a adelantar. Pero continúa diciendo, y deberán observar el ayuno.
Es decir, contemplar el ayuno es vivir el ayuno. Y el ayuno no es van a despertarse a las 6 de la mañana y a las 12 o al mediodía o a las 2 de la tarde ya pueden comer. No. Este sábado lo observarán desde la tarde del día 9 del mes hasta la tarde del día siguiente. Poco más de 24 horas era el ayuno consagrado a Dios. El día de la expiación, el día del perdón, el pueblo tenía como hábito, como costumbre, como mandato, apartarse un día para ayunar y buscar de Dios. ¿Qué buscaban? El perdón. ¿Qué buscaban? La expiación de sus pecados, es decir, que sus pecados fueran perdonados. Creo que hasta aquí, familia, todos podemos entrar en cierto punto. El ayuno es para Dios. Dios mismo encomienda el ayuno a su pueblo. ¿Para qué? Para buscar de Dios. No para buscar algo personal, ningún beneficio personal, sino buscar a Dios. Y hasta aquí está sencillo el asunto. Pero continuemos. Fíjate este ejemplo en Zacarías 7 del 1 al 6. En el cuarto año del gobierno de Darío, rey de Persia, los habitantes de Betel preguntaron a los profetas y a los sacerdotes si debían seguir ayunando los días 5 de cada mes. Es decir, el pueblo ya ayunaba todos los meses el día 5. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se distorsionó el mandato a algo, a una práctica ya estipulada en el pueblo judío? ¿Deberíamos de seguir ayunando los días 5 de cada mes? Para eso enviaron al templo de Dios Todopoderoso a Sarecer y a Rengemelec, perdón, y a su gente. Era el día 4 del mes de Kislev. Entonces, Dios me dio un mensaje. Me dijo, Zacarías, diles de mi parte a los sacerdotes y a toda la gente de este país, durante los últimos 70 años, ¿cuánto tiempo? 70 años. Ustedes han estado ayunando todos los meses quinto y séptimo. Quinto porque ellos lo complementaron y séptimo porque era el día de la expiación. Pero no lo hacen pensando en mí. Y cuando dejan de ayunar, comen pensando solo en ustedes. Esta enseñanza, este ejemplo, nos deja esta conclusión. La práctica correcta del ayuno es pensando en Dios, no es pensando en nosotros. Lo que está diciendo el pueblo para el profeta tengo algunos micrófonos encendidos, los voy a silenciar si me lo permiten, por favor. ¿Listo? Bien. Lo que está haciendo Dios con el pueblo es mostrándoles, a ver, ustedes ayunan porque yo se los mandé. Incluso no solo el séptimo mes, sino también el quinto. Practican algo que yo les he pedido, el ayuno. Pero he notado algo. Ayunan solo por hacerlo, no porque piensan en mí. Incluso ayunan y al terminar el ayuno se sacian de alimento. ¿De qué te sirve, hermano? Ayunar y privarte de alimento, Dios, en la mañana. Voy a ayunar este día de aquí a las 6 de la tarde porque quiero que me des un trabajo y que te quedes en esta situación. Y durante todo el día, con cara de angustia, estás ayunando, estás con un pesar, porque tienes que hacerlo porque Dios te lo pidió. Pero llegan las 5:59 de la noche y no es un chiste, es una anécdota. Ya tienes una pizza grandota para cubrir el ayuno, la cual crees que apartaste para Dios, pero parece que hasta te estabas flagelando, privándote de alimento, creyendo agradar a Dios. La mayoría de nosotros creemos que el ayuno es eso. Apartamos algo para Dios, creyendo, hermano, que Dios se va a agradar con eso. Pero seguimos pensando, ay, cuando acabe me voy a embutir el pan, el café, los dulces o cual sea de las cosas que has ayunado. De hecho, en la actualidad, familia, algo muy común, porque en la iglesia también se vive, es que las nuevas generaciones empezaron a involucrar el tema del ayuno como una práctica que no completamente entendíamos. Y se empezó a ayunar de redes sociales. Voy a ayunar de Facebook. Voy a ayunar de WhatsApp. No sé si lo has visto, si lo has hecho o si incluso lo has escuchado, lo has hecho. Pero algo que nos compartía el hermano que nos enseñó esto a los ministros fue, ¿por qué una persona tiene que tiene que ayunar, no de alimento, sino de Facebook? Pues, ¿qué ve en Facebook como para que esto no le agrade a Dios?
¿Qué tienes que ver en las redes sociales o qué estás permitiéndote en las redes sociales como para creer que si te aparto de las redes sociales vas a agradar a Dios? Si hay algo, arrepiéntete. No tienes que ayunar, arrepiéntete. Lo que Dios está haciendo con su pueblo es mostrarle que el ayuno que Él mismo encomendó a su pueblo tiene una esencia, solo que nosotros, al creer que en la práctica agradamos a Dios, distorsionamos la motivación. Por eso es que una práctica espiritual se tiene que reaprender. Con confianza, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? O con honestidad. ¿Ayunas? La mayoría de nosotros ya no ayunamos. La mayoría de nosotros apenas si oramos y leemos. La mayoría de nosotros no acostumbramos hábitos espirituales y prácticas espirituales para fortalecer y crecer nuestra relación con Dios. Te decía que el año pasado todas estas enseñanzas se dieron a la mayoría de las regiones y esto preparando una experiencia con Dios. En nuestro caso en Izcali ya aprendimos de la experiencia con Dios. Pero ¿cómo vamos a experimentar a Dios si no practicamos estas disciplinas que nos acercan a Él? Regresemos, familia, con todo este contexto, a la práctica correcta del ayuno es pensar en Dios. Fíjate estos dos ejemplos. En Esther 4 del 15 al 17. Esther envió a Mardoqueo, esta respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Imagínate, 36 horas sin comida y sin agua. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, ahora sí me presentaré ante el rey, por más que vaya a encontrar en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. ¿Qué es lo que está sucediendo en el contexto? Esther está a punto de romper uno de los modelos sociales, culturales y de tradición de ir y presentarse al rey. ¿Y cómo es que se prepara Esther junto con los suyos? Ayunando, dejando el alimento por 3 días y 3 noches, buscando la dirección de Dios, buscando el favor de Dios, buscando que Dios estuviera en control de todo. Él va y pide a otros hermanos, ayunen por mí, yo ayunaré por ustedes, porque lo que estoy a punto de hacer es por Dios, no es por mí. Incluso si he de morir, pues moriré, pero voy a hacerlo porque sé que Dios estará conmigo. Qué increíble, ¿no? En otro ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 9:9 dice así, cuando subí a la montaña es Moisés hablando. Para recibir las tablas de piedra, lo que te mencionaba de Éxodo, es decir, las tablas del pacto que el Señor había hecho con ustedes, me quedé en la montaña 40 días y 40 noches. Y el mismo Moisés le comparte al pueblo, no comí pan ni bebí agua. El reprimirte, el abstenerte de un alimento no es solamente para pasar hambre, porque incluso muy probablemente la carne está luchando ahorita que escuchas esto. Ay, no, pero es que yo sí no puedo durar 3 horas sin comer. No, imagínate que no desayuno, me voy a enfermar. Familia, yo no estoy promoviendo esto, ni es la intención de la clase promover esto, que vaya en contra de tu salud. Estamos hablando no de la salud física, sino de la salud espiritual. Por eso son disciplinas espirituales. Hay muchos alimentos, hermano, que sabemos que no nos hacen bien. Y muy probablemente, bueno, está bien, a ver, Richard, voy a ayunar 40 días y 40 noches de coca. Porque la coca, híjoles, me encanta, entonces se lo voy a ofrecer a Dios. Para empezar, tú sabes que te hace daño. La mayoría de nosotros sabemos que no es tan buena. La tomamos. Y cuando Dios nos pide que sacrifiquemos algo, o mejor dicho, cuando queremos que Dios nos ayude en algo, ofrecemos no algo que nos va a costar porque es deliciosa la coquita. No, la sacrificamos porque en nuestro interior sabemos que en realidad nos hace daño. ¿Te das cuenta cómo la carne quiere pelear de forma espiritual cuando realmente es carne? Por eso es que buscamos las disciplinas espirituales para conectar con Dios. Son prácticas que nos ayudan a deleitarnos en su presencia. El ayuno no es mucho de lo que nosotros pensamos. Sigamos aprendiendo sobre el ayuno bíblico, que
en un buen significado del ayuno bíblico, es para depender de Dios. El ayuno es para depender de Dios. Hermano, no es para que cumpla lo que tú quieres, es para que Dios haga su voluntad y que cambie tu corazón para aceptar su voluntad. Eso es el ayuno. Te vuelvo a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que practicaste el ayuno? Vamos a las escrituras. Depender de Dios ante un duelo. El ayuno es para depender de Dios ante un duelo. Fíjate este ejemplo. Segunda de Samuel 1 del 11 al 12. Al oírlo, David y los que estaban con él se rasgaron las vestiduras, lloraron y ayunaron hasta el anochecer, porque Saúl y su hijo Jonatán habían caído al filo de espada, y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. Te pongo en contexto. David recibe a uno de sus siervos, a un esclavo que el mismo, Saúl y Jonatán lo habían enviado a David. Este esclavo, este siervo, los vio morir a filo de espada. Saúl y su amigo Jonatán. David escucha esta noticia, por supuesto le pega esta noticia, y antes de reaccionar, dice la escritura que se rasgan las vestiduras y que ayunan. Aunque también lloraron, ayunaron. Sí, la práctica espiritual del ayuno te ayuda a procesar incluso un duelo. El ayuno, hermano, por supuesto, en la sociedad actual, cuando recibimos la noticia de la pérdida de un familiar, lo último que pensamos es, Dios, voy a dejar de comer, me acabo de enterar que tal persona falleció, que lo amo, que lo voy a extrañar, voy a ayunarte no, sí, no, evidentemente no es así. La carne no es así, las emociones nos desbordan. Pero la mayoría de las personas, hermano, que viven un proceso de duelo, no comen, ¿te has dado cuenta? El hambre se va. Y de hecho, con tantas emociones dependes más de otras cosas que del alimento. El ayuno consagrado bíblico tenía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo una función de a Dios, buscar de Dios ante la pérdida de alguien. Pero no es la única. También, hermano, el ayuno nos ayuda, escucha bien aquí el ejemplo de Nehemías. Nehemías 1:4. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. El contexto es que Nehemías acaba de escuchar que las murallas de Jerusalén estaban derribadas. Su pueblo estaba expuesto. Su pueblo, su nación, su familia estaban en peligro y él no estaba cerca. Cuando escucha esto, no solo se pone a llorar. Ante una mala noticia, no solamente vive un duelo. Ante una mala noticia y una mala situación o una mala prueba, dice la escritura que Nehemías ayuna, no va y corre, ayuna por algunos días y ora a Dios. En su mayoría vas a escuchar la oración y el ayuno en conjunto, la oración y el ayuno acompañados. Pero ahora vamos al capítulo 9, versículo 1 y 2. El día 24 de este mes, los israelitas se reunieron para ayunar. Se vistieron de luto y se echaron cenizas sobre la cabeza, habiéndose separado de los extranjeros. Se pusieron de pie y confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados. La muralla había sido reconstruida. El pueblo estaba siendo levantado y fortalecido. Dios estaba actuando en ese momento. El duelo se había vivido. La oración y la dependencia de Dios se había buscado. El ayuno también nos ayuda a depender de Dios ante un arrepentimiento y un proceso de confesión. Sí, el ayuno sirve para arrepentirnos. Si hoy no has encontrado ese arrepentimiento de aquella necesidad, de aquella situación, de aquel hábito, de aquel pecado que no te ha dejado, ayuna, hermano, ayuna, hermana. Si hay algo que no te suelta, si hay algo que no logras vencer, ayuna. Busca de Dios, busca depender de Dios. El pueblo ya estaba viendo al pueblo reconstruido, la muralla reconstruida, pero algo tenía que repararse, no solo lo físico de la muralla, sino algo en el corazón. Dice que se prepararon específicamente para ayunar. Se pusieron de pie, confesaron públicamente. ¿Por qué? Porque querían dejar su maldad. El arrepentimiento y la confesión son resultados de un ayuno espiritual. La mayoría de nosotros no ayunamos. ¿Para qué te cuento sobre confesar o arrepentirnos? La mayoría de nosotros no lo hacemos porque no buscamos estar bien con Dios. Y no estoy hablando de alguien puntualmente y mucho menos de la iglesia. Es un hábito de la carne con una lucha constante con lo espiritual. También, hermano,
El ayuno nos ayuda a depender de Dios para encontrar dirección. Ahora vamos al Nuevo Testamento. En Hechos 13, del 2 al 3 dice así: Mientras participaban en el culto, en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, pronto hablaremos del Espíritu, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo, es decir, a Pablo, para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponer las manos, los despidieron. Hermano, en la iglesia del primer siglo, la práctica del ayuno era una herramienta poderosa para encontrar la dirección de Dios, que es lo que muestra a Dios a través del Espíritu Santo y del ayuno que hacía la iglesia, que dos personas tenían que ser enviados como misioneros, apartar a Bernabé y a Saúl, a Pablo, para su encomienda. Hermano, cuando nosotros en la iglesia buscamos levantar a un nuevo líder, cuando buscamos hacer un plan, cuando buscamos organizar algo en la iglesia, nuestros líderes lo que hacen es ayunar. Hoy tú y yo, hermano, al ser miembros de la iglesia, al ser seguidores de Jesús, también deberíamos de practicar esto, el ayuno para encontrar la dirección no solamente en lo eclesiástico, es decir, en la iglesia, sino también en nuestras familias, en nuestras vidas. No es el único ejemplo, hermano. Hechos 14, del 21 al 23. El ayuno nos ayuda a depender de Dios para tomar decisiones. Después de anunciar las buenas noticias en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar al reino de Dios, decían. Cada iglesia nombró líderes religiosos, específicamente, y en otra traducción entendemos que se nombraron ancianos. Y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Levantar nuevos líderes, levantar nuevas figuras, levantar nuevos roles, tiene desde lo profundo y lo espiritual la necesidad de una práctica, el ayuno. Hermano, necesitamos ayunar para que Dios nos muestre cuál es la dirección, pero cuáles son también las tomas, las decisiones a tomar, por dónde debemos de ir y qué debemos de hacer. En este tiempo hemos hecho una cadena de oración adelantándome un poco a los anuncios buscando un salón. Pero yo quiero preguntarte, en estas 3 o 4 semanas que ya llevamos haciéndolo, ¿algún día de estos has ayunado por un salón? Y me agrego a ti, ¿eh? Nosotros hemos buscado hacerlo. Pero no es el ayuno de Ricardo o de Dafne los que traen la respuesta. Es en conjunto una iglesia que busca depender de Dios, que busca la respuesta de Dios. Esto es por eso que es un hábito, es un hábito espiritual. Es algo que necesitamos. Buscar en el ayuno la dependencia total de Dios, no de mis emociones, decisiones, convicciones, ideas o principios, sino de su soberanía, de su control, de su voluntad. Familia, ¿cómo es que puedes depender de Dios? Solamente por abstenerte de comida. Que alguien me explique. ¿Qué es lo que nos están diciendo las escrituras? ¿Cómo es que puedes aprender a depender de Dios cuando te privas de comida? Y bueno, en algunas escrituras también dicen de bebida. No solamente es alimento sólido, sino también de agua. Obviamente es complicado en estos tiempos. Más tarde hablaremos de ello. Y en la actualidad, aún más, hermano, cuando nuestra sociedad es rápida, es deliciosa en su gastronomía, pensar en dejar de comer este pozolito, estos tamalitos, y más en septiembre que llega, cuando ya viene la comida con unos pambazos, unos guaraches, híjoles, el ayuno parece que no es una opción, ¿cierto? Bueno, no se trata de las fiestas patrias, se trata de una decisión espiritual. Y de hecho no es que le esté pidiendo a la iglesia no comas tamales y pozole, no. La invitación, convencido estoy de que es de Dios para nosotros, no es deja de comer, sino es que seamos espirituales, que dependamos de Él. Y no se trata de una festividad patria, es de un estilo de vida, de nuestras convicciones como discípulo. Dependamos de Él. Por eso es que no es la gula el enemigo del ayuno, no es el amor a la comida el enemigo del ayuno. Chécate esto, abuso e hipocresía al practicar el ayuno.
El mismo profeta Isaías se refirió a aquellos que practicaban el ayuno de forma carnal, no como glotones, sino como hipócritas. Vamos a las escrituras. Isaías 58 del 1 al 5. De hecho, el título de este capítulo se llama El ayuno verdadero. Y fíjate lo que dice Dios a través del profeta. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas. Alza tu voz como trompeta. Denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia. Qué fuerte, ¿eh? Como si hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas, desean acercarse a mí y hasta me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en el que ustedes ayunan, hacen lo que desean y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear, reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen. No dijo, Dios no les dice no ayunen, ¿eh? No dice, a ver, si quieres que yo escuche tu voz, si quieres que yo realmente tome el control de eso que me estás pidiendo, ayuna, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para el hombre, para que el hombre se mortifique? No. ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco? ¿Para que se ponga ropa de luto y que se cubra de cenizas? Esto es pregunta. ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? Fíjate cómo Dios trata el corazón del pueblo mostrándoles la realidad y la cual desafortunadamente, hermanos, nosotros no estamos tan alejados. Muy probablemente no te sientes identificado, no porque lo practiques de esta manera, sino porque muchos de nosotros incluso hemos dejado de ayunar. Ya mejor no ayunamos. Ya mejor no tomamos o consideramos esto como una práctica la cual podamos vivir o llenarnos de ello, practicarlo de ellos para fortalecer nuestra fe. El ayuno pasa a un segundo término. ¿Por qué? Porque primero pensamos en lo físico, pensamos en la salud, pensamos en que hay otras maneras. Mejor me pongo a orar a las 6 de la mañana. No, Dios no tiene la única cita para escucharte a las 6 de la mañana, 5 de la mañana o 3 de la mañana. Recuerda, no es el hacer, es el ser. ¿Qué es lo que entonces Dios le está diciendo a su pueblo y qué es lo que Dios les está diciendo a nosotros? Regresemos a la escritura. Ahora a partir del versículo 6. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, no es poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? ¿No es vestir al desnudo y no dar la espalda a los tuyos? Qué fuerte, ¿eh? Por eso es que no practicamos el ayuno, porque ¿de qué te sirve incluso ser religioso y espiritual ayunando si no le sigues sin hablarle a tu hermano o a tu vecino, a tu mamá con quien vive contigo, a tu familiar que sabes que desde hace mucho no estás bien con él o con ella? Por eso es que no buscamos lo espiritual, pero sí alimentamos la carne. Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Hermano, esto es la palabra de Dios y yo la creo. ¿Tú la crees? Te lo voy a volver a compartir pidiéndote que escuches a Dios. Si tú ayunas, si tú practicas esto, entonces si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad, eso que tanto le has pedido. Tu justicia te abrirá el camino, ya no habrá más puertas cerradas, hermano, hermana. La gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Qué increíble es esto. Si desechas el yugo de la opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar las necesidades del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. Qué increíble es esto.
encontrar la hipocresía y falsedad de un ayuno aparente y encontrar en la misma palabra de Dios el ayuno verdadero. Sí, cuando yo ayuno, hermano, bueno, no me refiero a mí, Ricardo, cuando uno ayuna es tomar la decisión de voy a dejar tal alimento por cierto tiempo, pero no solamente es estar con ganas de terminarlo para ya echarme un café y un pan. No, no, no. Es voy a apartar este tiempo, voy a sacrificar esto que tanto me gusta, pero a su vez voy a buscar llenarme más de Dios. Eso es como se le da forma a un ayuno correcto. En ese tiempo no solo es reprimirte de salsa, de chilaquiles, o sea lo que de Coca-Cola, de refresco, de dulces, no. En ese mismo tiempo que le estoy ofreciendo a Dios, yo voy a buscar caminar con Él, hacer lo que Él me ha pedido, a llenarme y deleitarme más de Él, orar más, leer más. Por eso es una práctica espiritual. El ayuno verdadero no se limita a lo exterior. Es cuestión, hermano, del corazón. Y espero esta frase te pueda ayudar e incluso la puedas memorizar. El ayuno no se limita a lo exterior. El ayuno verdadero es cuestión del corazón. Así que familia, muy probablemente hoy no estés en algún punto que necesite de ti un ayuno. Pero honestamente yo creo que sí. Yo creo que todos sí necesitamos una renovación en una área de nuestras vidas. No voy a convocar actualmente un ayuno, hermano, a congregacional, aunque sería bueno que cierto tiempo toda la iglesia ayunáramos. Y ayuno no es que todos dejen de comer y todos dejen de beber, no, es que apartemos un día para Dios. Pero algo que me anima, hermano, y que hicieron con nosotros los ministros es que al acabar este curso, apartamos un día de retiro. Y no necesariamente, hermano, fue un día donde nos fuimos todos a un lugar. Aunque sería increíble que la región se fuera a un retiro, ¿verdad? Sin internet, sin señal, rodeado de la naturaleza y estuviéramos cantando, leyendo, orando, llenándonos de Dios. Lo que me anima es que como iglesia, muy probablemente, si Dios nos lo permite, tendremos un día de ayuno, de oración y retiro. ¿Cómo? Aún no lo sé, Dios nos lo irá mostrando. Pero todas estas clases de disciplina espiritual nos llevan a la práctica. Hermano, si ya lo has hecho y lo sigues haciendo, te animo a no soltar esta disciplina espiritual. Te lleva a renovar tu corazón. Y si no lo has hecho desde hace mucho, dice la Escritura, ponme a prueba y verás cómo abriré las puertas del cielo de par en par. Estas son palabras de Dios, no son palabras de un servidor, son palabras de Dios. Continuemos con nuestra presentación, familia. Espero que esto de verdad te esté animando. El ayuno verdadero no se limita a lo exterior, es cuestión del corazón. Y para ir terminando la última parte de esta clase, necesitamos ir a Jesús, quien practicaba todas las praxis espirituales que hoy estamos aprendiendo. Enseñanzas de Jesús respecto al ayuno verdadero. Y vamos por favor al capítulo 4 de Mateo en el versículo 1 y 2. Y dice así. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Esta historia la has escuchado, la has leído, a lo mejor memorizado, la has compartido a alguien más y tú has hablado de Jesús tentado por el diablo en el desierto, mostrándole riquezas, buscándole posesiones e incluso alimentando su hambre. Jesús venció por las escrituras, por el uso de la palabra de Dios. Pero algo que a veces no ponemos atención, primero, es que el Espíritu mismo llevó a Jesús para prepararlo para su ministerio. Sí, el Espíritu llevó a Jesús para fortalecerlo y así comenzar su encomienda en su ministerio. Qué increíble, ¿no? Pero al llevarlo al desierto, fue ahí donde sería tentado por el diablo mismo, por Satanás. Y si él venció, hermano, dice la Escritura, que 40 días y 40 noches Jesús no probó alimento, se guardó en el desierto para llenarse de Dios. Fíjate, hasta ese momento, hasta los 40 días fue que tuvo hambre. Y si pones atención más adelante, fue justo en este momento cuando sintió hambre que Satanás llegó a tentarlo. Esto es increíble. Jesús mismo practicando el ayuno y Jesús mismo mostrándonos la importancia de ayunar. ¿Queremos pelear una batalla espiritual, hermano? Pero nuestras armas son más humanas que espirituales. Ojo ahí, no vas a ganar una batalla espiritual con fuerzas humanas. Necesitas llenarte del Espíritu. Y ahora vamos al capítulo 6, donde Jesús, después
de cierto tiempo en su ministerio está en el Sermón del Monte y da varias enseñanzas sobre el diezmo, el matrimonio y etc. Entre ellas está el ayuno. Y Jesús enseña esto. Cuando ayunen, comenzando a darnos una opción. Es decir, Jesús sí encomienda a sus discípulos la opción de practiquen el ayuno. No solo una ocasión como los judíos, practiquen el ayuno. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que cambian su rostro para mostrar que están ayunando. Sí, cuando ustedes ayunen, hablando a ti y a mí como discípulos, no te entristezcas. No es como, ay, estoy ayunando de café, estoy ayunando de refresco, es que, ay, me está costando mucho. Eso, no, desde ahí tenemos que empezar a trabajar. El ayuno no es para mostrar que estás sufriendo, que estás padeciendo, porque Jesús dice, les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Y Él está puntualizando a los fariseos y maestros de la ley religiosos que practicaban el ayuno judío por el día de la expiación. Recuerda que era una festividad importante, pero en realidad solo ayunaban porque tenían que hacerlo sin entender el propósito. Tú y yo como discípulos podemos evitar este error. Ayuna entendiendo el propósito. Porque si quieres ayunar afligiéndote y que todos sepan que estás ayunando, ya con eso tienes tu premio. El aplauso, el reconocimiento de la gente, pero no de Dios. Y continúa en el versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, es decir, sí, Jesús está diciendo a ti que estás escuchando esto, cuando decidas ayunar, que por cierto no tienes que compartirlo a tu líder de charla, no tienes que compartírselo a los ministros, no, esto es una decisión tuya y personal. Las prácticas espirituales son personales. A ti que estás escuchando esto, cuando decidas ayunar, fíjate lo que dice, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que están ayunando, que estás ayunando, perdón, sino solo ante tu Padre. Sí, cuando ayunes, lejos de poner cara triste, arréglate. No muestres que estás ayunando, no tienes que andar propagando ahí que estás ayunando y que... No, no, no. Esto es con Dios, es algo íntimo. Lo que Dios quiere, lo que Jesús nos enseña es que el ayuno a Dios es algo íntimo, es algo personal. Porque tu Padre que está en lo secreto, dice aquí, ve lo que haces en secreto y si lo ve, te recompensará. Hermano, como iglesia podemos organizarnos en una charla, por ejemplo, un ministerio. Vamos a ayunar para que lleguen más personas. Bueno, amén. Y podemos preguntarnos, hermano, ¿cómo vas con el ayuno? Pero la realidad es que el preguntarnos y organizarnos no nos lleva o no es sinónimo de que realmente lo estamos haciendo. Es en la intimidad cada miembro de esa charla que quedó en ayunar, quien sabe si sí lo está haciendo y no lo está haciendo. Tampoco es que podamos decir que porque de la charla uno no ayunó, Dios no bendijo. Imagínate qué terrible carga, ¿no? No, esto es algo personal. Es conforme a nuestra fe. Es una práctica espiritual. Y terminamos ahora en el capítulo 9, el 14 al 15. Y es Jesús diciendo, un día se acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús contestó, ¿acaso pueden estar en luto los invitados del novio mientras está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio y entonces sí que ayunarán. Los discípulos de Juan el Bautista se acercan a Jesús como con un tanto de toque de reclamo, diciéndole, a ver, ustedes y nosotros somos judíos, usted, rabí, es judío, pero vemos que si usted es el Mesías, porque nuestro maestro Juan el Bautista nos dice que usted es el Mesías, no le enseña a sus discípulos a ayunar, porque es que no están ayunando si nuestras tradiciones, si nuestra ley nos dice que debemos de ayunar, que debemos de consagrar. Ah, fíjate, debemos. El error de nuestras interpretaciones ante lo espiritual. Parece que tenemos que, como una regla, ¿no? Lo creemos que lo espiritual son normas. Tengo que ayunar, tengo que meditar, tengo que leer la palabra, Cuando tienes, no lo haces, porque no lo disfrutas. Con Dios no es que tengas, es una decisión de corazón. Y Jesús contesta, a ver, dando una analogía, si el novio está entre los invitados, ¿por qué los deberían de estar triste? ¿A quién se refería? A él mismo. Hoy estoy con los míos. Hoy mis 12 discípulos, la gente que me sigue, no necesita ayunar. Yo estoy entre ellos. Pero llegará un momento, y nosotros vivimos ese momento, cuando el novio ya no estará.
entonces sí ayunarán para buscar que esté. Familia, la iglesia que comprende esto busca en todo momento al Emanuel, al Dios entre nosotros. Yo quiero animarte mucho, hermano, a que te atrevas a poder practicar esto. Tal vez en familia, que están buscando comprar una casita, que están buscando tal vez irse a mudar a otro lado, que alguno entre a la universidad, encontrar un nuevo trabajo, o simplemente y muy sencillamente y poderosamente acercarse más a Dios. ¿Qué pasaría si una familia completa ayunara a Dios, buscando su dirección? Este es el tiempo para ayunar. Estamos buscando que Jesús esté entre nosotros. Y también quiero preguntártelo, ¿crees que la iglesia en Iscali está en tiempo de ayunar? ¿O lo tenemos todo? La realidad, hermano, es que esta práctica debería ser más común. Sí, Ujú, claro que sí necesitamos ayunar. sí, Necesitamos de Dios, ujú. que Él tome el control. Y animándote, porque ya voy a terminar, sé que esto fue mucho, Amén. practicar el ayuno en búsqueda de dependencia de Él. No sé, hermano, hermana, en el praxis, qué tanto has avanzado, pero hay que poner en práctica lo que aprendimos. Si aún, hermano, tú no lo has hecho y te quieres aventar a hacerlo, mis hermanos y hermanas que te sirven, sé que tienen la respuesta, que tienen consejos, que tienen métodos para poder hacerlo. Si tienes duda de cómo hacerlo, podemos platicarlo en otro momento, pasemos un tiempo, pero esto más que hacerlo público y decir, hoy la iglesia en Izcali está ayunando, no es la iglesia está buscando depender de Dios. Tal hermano, tal hermana está buscando depender de Dios. Yo mismo, tú misma, tú mismo estás buscando depender de Dios. Ese es el propósito del ayuno. Y termino con este salmo. Espero que te anime mucho. El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad. Busquemos a Dios con todas las herramientas espirituales que tenemos, porque dice este salmo, esta gran promesa, que nuestro Señor está cerca de aquellos que lo buscan de verdad. Espero te anime mucho, familia. Terminamos nuestra clase, aunque tenemos los anuncios. Quiero pedirles con mucho ánimo, por favor, ¿quién se anima a orar por lo que hemos aprendido? Si alguien no lo ha hecho en las últimas clases, anímate, eres tú el elegido o la elegida. ¿Quién dice yo? Terminando de orar, tenemos nuestros anuncios y nos vamos. ¿Quién dice yo? Puedes levantar tu mano sin presiones. Aquí nadie se ve, no te preocupes. Puedes levantar tu mano. Yo, Ok, yo, Rafa. Rafita, por sí, favor. sí, vamos a orar. Soberano Dios del cielo y de la tierra, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender de ti. Sabes que tenemos necesidades y muchas veces queremos eh, sacarlas con nuestras propias ideas, con nuestras propias fuerzas, pero hoy entendemos que es a través de una relación personal contigo. Y por ello, permítenos eh, comprender que una herramienta espiritual es el ayuno. Soberano, en particular, para mí es algo que es realmente difícil, me cuesta mucho, mi cuerpo se pone mal, mi mente se pone mal, pero también quiero entender que es una dependencia de ti, una dependencia de tu amor, de tu gracia inmerecida hacia mi vida. Por favor, permítenos en esta noche comprender eh, esa relación que queremos llevar contigo, Señor. Dirige nuestros pasos, dirige nuestra mente hacia ti y ayúdanos a tener un corazón eh, esforzado por depender de ti, Señor. Gracias, gracias por este tiempo, gracias por la clase, gracias por cada uno de mis hermanos que está conectado, aún por los que no. Yo te pido por sus corazones Sí, y Padre. porque siempre tengamos ese corazón con deseo de depender de ti, que Sí, te Señor. queramos tener esa coinonía contigo y entre nosotros mismos, Señor. Ujú. Fortalécenos, renueva nuestra coinonía como iglesia, renueva nuestras mentes, fortalécenos. Te pedimos que te quedes en nuestro descanso, Por. fortalece nuestros cuerpos. Te agradezco por todo, en nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Rafa. Espero que ya hayas regresado a Gracias. casita.
Y por último, hermanos, de corazón y fuera de la clase, solo algunos consejos. Si deseas hacerlo, recuerda que no es una práctica humana. Necesitas de lo espiritual para practicar algo espiritual. Si vas a hacerlo, no tomes decisiones como voy a ayunar mañana todo el día. Por eso hoy voy a comer mucho para que aguantes mañana. No, ¿sabes? Vas a destrozar tu salud. No, no es así. Esto es espiritual. No tienes que ayunar 24 horas. Puedes privarte de algo, los dulces, las tortillas, el pan. Puede ser parcial, no tiene que ser completo. En algún momento podrás practicarlo, pero una disciplina se practica. Una disciplina se va prácticamente entrenándote para ello. Y por último, y pon mucha atención en ello, ayunar por ayunar se convierte en un hábito. Pero la manera en la cual ayunas, ayunas y ayunas se puede convertir más que en una práctica espiritual, en una tradición. Y el ayuno no es algo que tengas que hacer por hacer. Es que en la iglesia hablamos del ayuno, por eso tengo que ayunar. El ayuno solo es una disciplina espiritual que se puede hacer en algún momento de necesidad, en algún momento de dependencia, cuando una situación está complicada. No lo hagas por hacer, porque la mayoría de los discípulos en nuestras convicciones aprendemos a hacer las cosas por monotonía, por hábito. De hecho, esos son nuestras convicciones, los hábitos. Las disciplinas espirituales es para gozarte, para deleitarte. Así que si el pueblo judío lo hacía una vez al año, imagínate cuán poderoso sería que al menos los discípulos lo hiciéramos una vez al año. No estoy diciendo que solo lo hagas una vez. Podemos hacerlo conforme tú te organices con tu charla, con tu ministerio, con tu discipulador. Puede ser hoy, puede ser después, pero esto es algo espiritual. Solo Ujú. recuerda esto es algo espiritual. Y familia, para ir terminando, te tengo muy brevemente, acabando ya esta clase del ayuno bíblico, los anuncios. Así que te pido pongas toda la atención, por favor, recordándote que la carrera tiene una fecha límite de inscripción con la promoción el 20 de agosto. Si no me equivoco, hermano, el próximo miércoles es la última fecha para poder inscribirte con estos precios. Si lo vas a hacer, aprovéchalo. La realidad es que es una gran promoción. Después de esto, ya serán los precios únicos que tenemos establecidos, perdón, para la inscripción de esta carrera. Así que recuerda, es tiempo de inscribirnos, tenemos hasta el miércoles para poder hacerlo. Segundo, el seminario de enseñanza, todavía estamos en tiempo de inscripción. Si lo has considerado, por favor, haz tu inscripción y si no, anima a alguien más que sepas que puede ayudar este alimento sólido a fortalecer una lucha, una batalla, creo que será de mucha ayuda. También, hermano, recuerda que estamos haciendo una cadena de oración. La escritura dice, por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Te compartía brevemente en un video comunicado que hace algunos días les enviaba, que estamos teniendo respuestas, gracias a Dios. De hecho, muy cerca del centro urbano, del área de bancos, estamos encontrando algunas opciones, confiando que por ahí es donde Dios nos está llevando. No dejes de orar, no dejes de ayunar si lo estás haciendo, no te desunas de esta cadena de oración, porque todo esto es espiritual. Sé que Dios ya tiene la nueva casa para nuestra iglesia y que este será toda una fiesta cuando podamos estar en este lugar. Y por último, hermano, rogándote toda tu atención, por favor, ya no tardo mucho. En las próximas semanas necesitamos adaptarnos a ciertos cambios. Como el pueblo escogido cuando fue errante en el desierto, nosotros no iremos por el desierto, simplemente tendremos que tener algunos cambios. Y por eso es que para finalizar los domingos de este mes tenemos que adaptarnos con algunas fechas ya pactadas con el salón y otras que ya no tenemos salón de reunirnos. No te preocupes, no es que no tengamos, solo fue la negociación para cerrar nuestra relación con nuestro salón actual. Todavía no sabemos qué es lo que Dios tenga al final, ¿verdad? Importante. Este domingo nos vemos en el Parque de las Esculturas. Ya algunos hermanos se aventuraron a ir al lugar. Está muy demandado la renta de las palapas, pero ya se tiene, el día de hoy ya pudimos apartar palapa, te voy a confirmar, creo que es 17 y 18, en el Parque de las Esculturas. ¿Por qué lo hacemos a las 9 de la mañana, hermano? Las citas a las 9 en la entrada. Voy a hacerte muy abierto confiando que hay madurez aquí. A las 9 de la mañana abren el lugar. No vamos a empezar a las 9. Pero no te digo esto para que llegues a las 9:30 o a las 10. No. Mientras más temprano estamos en un parque, aprovechamos el lugar porque el calor, el sol se levanta y bueno, a veces se pone medio incómodo. A las 9 de la mañana es la cita en este lugar.
nos desplazaremos a las palapas ya rentadas, acomodaremos todo y tendremos nuestro servicio. Es decir, empezaremos a las 9:15, 9:20 aproximadamente. Pero hermano, nuestra cita es a las 9 de la mañana. Acabaremos unas 2 o 3 horas después. Vamos a compartir el alimento al final. Ya eso ya te lo compartiré a través de tus líderes de charla. Y bueno, pasando a los siguientes domingos, el domingo 24 es nuestro último domingo en este mes en el Salón Corintio, o Salón Corinto, como le llaman muchos. En nuestro salón actual nos vamos a ver a las 11 de la mañana, para nuestro servicio último de este mes en el salón. Como este mes tiene 5 domingos, el último domingo 31 nos veremos en el Parque Lago de los Lirios. Ya tenemos apartadas las palapas, eso gracias a Dios nos pudimos adelantar porque las demanda era mucho, de hecho todo este mes estaban casi todas ya apartadas. Gracias a Dios ya tenemos una palapa para nosotros, es una palapa grande, donde ahí tal vez podremos asar carne y tener una reunión familiar, un tiempo de primer siglo, todos juntos alabando a Dios y como bien lo decía Rafa, haciendo coinonía como iglesia. Hermano, cualquier duda, por favor, coméntanos a través de los líderes servidores y qué gusto poder verte esta noche. Gracias por estar acá. Vamos a prender nuestros micrófonos y a despedirnos, ¿les parece? Saludos, muchachos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rafa, Gracias. por la oración. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. A todos descansen. Gracias, Ricardo. Buenas noches a todos. Descansen. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Ángel. Que tengan una bendecida noche. Gracias, Ricardo. Muchas Buenas noches a gracias. todos. buenas noches. Gracias. Gracias. Que descansen. Nos vemos, Inés. Cuídate mucho. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, que pasen buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Lupita. Buenas noches. Magda, qué bueno que pudiste conectarte. Qué gusto. Sí. Hola. Hola, hola. Hola. Qué bueno verlos. Que tengan una bendecida Hola, noche, Martita. hermanos. Nos vamos. Descansen. Gracias. Buenas noches. Bye bye.